9:13, desde el 12, dice así: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Amén y amén. Ore conmigo y pídale al Espíritu Santo que en la lectura, en el estudio de este capítulo, el Espíritu Santo pueda hablarle. Dile: Espíritu Santo, háblame. Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por este tiempo de libertad, este tiempo maravilloso. Gracias porque tu pueblo puede reunirse con libertad. En el nombre de Jesús, Señor, ahora que vamos a leer tu palabra, ahora que vamos a escudriñar las Escrituras, Espíritu Santo de Dios, abre nuestra mente, abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento para crecer y madurar. Señor, nosotros tu pueblo necesitamos madurar en Cristo, madurar en Jesús, madurar para descubrir los tesoros que tenemos a nuestro alcance. Señor, y para usar los tesoros que tenemos a nuestro alcance, ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús, tu pueblo en tus manos. Señor, bendice a nuestros niños, bendice el club. Padre, guárdanos, líbranos del mal y dirígenos en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero que tenga su Biblia abierta en Jeremías 29. Vamos a leer la Biblia. Jeremías 29, desde el verso 1. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Tenemos un grupo del pueblo de Dios que muchos años atrás, por el pecado, había sido llevado de su tierra, de Jerusalén, habían sido llevados a la tierra de Babilonia como esclavos. De manera que allí había pueblo de Dios. El pueblo de Dios estaba en un lugar, en una tierra que no era su tierra. En una tierra en la que ellos habían llegado ahí, sí, por voluntad, por designio de Dios. ¿Pero por qué? Y esto es tan importante entenderlo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios en Jerusalén, en Israel, por más de 1500 años, no era un día, no era 2 días, no eran 3 días, no fueron 10 años, por más de 1000 años habían permanecido en su pecado. Frecuentemente Dios les mandaba profetas a decirles que se arrepintieran de sus pecados, que si no iba a venir juicio sobre ellos. Pero el pecado de Israel, el pecado de Judá creció. Finalmente llegó el tiempo del juicio de Dios, en donde ellos fueron llevados como esclavos a diferentes tierras. Hubo unos que estaban como esclavos en las tierras de Asiria y otros en las tierras del rey Nabucodonosor en Babilonia, que es el asunto que ocupa este capítulo. La gente que estaba allá en Babilonia, entre ellos estaban Daniel y sus amigos. Pero ¿qué pasaba? Porque nosotros cuando leemos de Daniel, leemos que Daniel honró a Dios. Leemos que Daniel era fiel a Dios. Bueno, entre esos que fueron, ¿verdad?, afectados por el juicio, había gente que se mantuvo fiel a Dios. Pero definitivamente cuando hay pecado, escúchenme, cuando hay pecado en una familia, se afecta, aunque sea uno que esté en pecado y lo practique frecuentemente y no se arrepienta, eso va a afectar a la familia. Cuando en una ciudad hay pecado, cuando en una nación hay pecado constante, todos vamos a sufrir la consecuencia del juicio de Dios. Pero
En medio de ese juicio de Dios hay misericordia y hay protección para aquellos que se mantienen firmes a la palabra de Dios y que se mantienen firmes a los preceptos del Señor. Es lo que pasaba con esta gente. Sí, Jerusalén fue destruida, el templo fue destruida, la gloria que veíamos con el templo de Salomón, la gloria que veíamos con muchos otros reyes, esa gloria se acabó. Y a veces a mí eso me hace pensar en algunas glorias que nosotros tuvimos. Hay jóvenes de nuestra generación que no vieron esas glorias. Pero ¿quién vio la gloria de cuando decían por ahí en alguno de los programas, está barato, dame dos? ¿Se acuerdan de esas glorias? ¿Se acuerdan cuando todos los diciembre, después que terminábamos el 31, la primera semana de enero era para irse a Margarita a comprar sin impuesto sábanas, toallas? ¿Quién estuvo en esa gloria? Ah, mira, caramba. ¿Viste que sí hay? De manera que estuvimos en esas glorias. Los chicles que venían del norte rosados, así gordos, nunca los conseguíamos en otro lado, sino en Margarita. Yo me acuerdo de eso, de esas glorias. Y era muy, muy, muy barato, según mis padres, que eran lo que compraban. Pero yo me acuerdo, ¿verdad? El montón de gente que en las iglesias ofrecía sábanas, ofrecía toallas que habían acabado de traer de la isla, etc. Bueno, y así nos podríamos poner a hablar de las glorias pasadas. Y podríamos nosotros decir, pero es que ni siquiera yo voté por tal o cual, y resulta que estamos siendo afectados. A todos nos ha afectado. Mire, uno no puede negar que el orgullo de nuestras naciones, vamos a hablar en general, el orgullo de nuestras naciones, el orgullo que hemos tenido de creer que somos la última pepsicola del desierto, por tantos y tantos años que no necesitamos de Dios, que hasta las iglesias, yo me acuerdo pastores que decían, no, pastores, eso aquí en Venezuela, jamás, nosotros nunca. Venezuela es una tierra donde hay riquezas, donde hay gracia, sí, pero al mismo tiempo es una tierra que por años y años, no es un secreto para nadie, que se ha entregado desde los lugares de gobierno y ahora no es diferente a potestades satánicas. Eso no es un secreto para nadie. De manera que eso tarde o temprano trajo su consecuencia y tarde o temprano traerá su consecuencia de otra manera y temprano y ya todos estamos siendo afectados desde hace muchos años y yo sí creo que ciertas cosas que suceden es por juicio de Dios, es por juicio de Dios. Pero lo más importante no es concentrarnos en ese juicio. Lo más importante es saber que como pasó allá en el Antiguo Testamento y esas palabras quedaron registradas para que nosotros excaváramos en los tesoros de esa palabra, para que nosotros entendiéramos que si ahí hubo juicio, en medio del juicio siempre se levantaba la bandera de misericordia, la bandera del amor de Dios para sus hijos, la bandera de la protección de Dios para sus hijos, la bandera del gozo de Dios para sus hijos, la bandera de la prosperidad de Dios para sus hijos. Y aunque estuvieron y fueron echados al horno de fuego en medio de cierto edicto que promulgó uno de los reyes, ¿sabe qué? En ese horno de fuego el Señor los salvó. ¿Por qué? Porque ellos se mantuvieron firmes mirando al invisible. Ellos se mantuvieron firmes con la fe puesta en el Hijo de Dios. Ellos no se quejaron y dijeron, ¿por qué a nosotros? No, Señor, donde sea, como
sea, te vamos a servir. Donde sea, como sea, vamos a estar firmes en la palabra de Dios. Donde sea y como sea. ¿Y quién dice amén a eso? Tiene que haber un pueblo que diga amén a eso. Donde sea y como sea. Hay un pueblo que se va a levantar como Jeremías, que se va a levantar como Isaías, que se va a levantar como Daniel y sus amigos, que se van a levantar para proclamar en alto el nombre de Jehová de los ejércitos. Ese es el pueblo que Dios bendice en medio del juicio. Ese es el pueblo que Dios bendice en medio del pecado de una nación. Ese es el pueblo que Dios bendice, que aunque estamos siendo afectados, porque no es menos cierto, claro que sí, claro que estamos siendo afectados y fuimos afectados de cualquier forma y de cualquier manera, pero como hemos dicho siempre, aquí dice, mi Biblia dice que tiene que ser la tuya, creo yo, que tiene que ser tu Señor que te hable, creo yo. En tiempo de hambre seremos saciados, en tiempo de hambre seremos saciados, dice el Señor. Y quien se toma de esa palabra sabe que como Jeremías, Jeremías pobrecito, Jeremías profetizaba y decía, miren, sométanse, escuchen. Pero ahora vamos a ver qué clase de sometimiento. Sométanse al rey de Babilonia. Muchos capítulos anteriores dice eso, Jeremías. Sométanse al rey de Babilonia y vayan. Muchos se rebelaron contra esa palabra y se quedaron en su pecado y se quedaron sin creer la palabra de Dios. Y les decía a los que estaban en Babilonia, que habían sido transportados, sométanse, pero sométanse, ya vamos a ver cómo, de cierta manera que no deshonre a Dios. Y ustedes, en medio del juicio, van a ser bendecidos. Uno de esos ejemplos los tenemos con Daniel, ya lo dije. Otro lo tenemos con el profeta Ezequiel. El profeta Ezequías estuvo... Ezequiel, ayúdame. Ezequiel es el profeta, el rey. El profeta, ok, perdón, tuve un lapsus. Ezequiel es el profeta, Ezequías es el rey, gracias. Ok, vamos, adelante. Ezequiel el profeta, Dios permite que vaya cautivo a Babilonia, pero allí Dios le permite abrir, eso está en el profeta Ezequiel, en el libro del profeta Ezequiel, Dios le permite allí abrir su propia casa, para que fuera una casa de oración y una casa en donde podían dar la palabra de Dios. Y había una ventaja con esos reyes, sobre todo en Babilonia. ¿Sabe qué pasaba? Que mientras ellos simplemente fuesen buenos ciudadanos, cumpliesen las leyes, ellos podían honrar y podían predicar a su Dios y podían vivir libres. Y muchos de ellos hicieron vida en medio de esa circunstancia de juicio, como el profeta Ezequiel, y fueron bendecidos, como Daniel, y fueron bendecidos. Pero jamás vendieron, y ese es el asunto, jamás vendieron sus principios, jamás se vendieron a lo que el rey quería, jamás se vendieron, simplemente ocuparon, ¿verdad?, el reino, edificando casas, siendo ciudadanos ejemplares, preparándose, pero nunca vendieron sus principios. ¿Qué es el problema de lo que pasa a veces? Que la iglesia, para quedar bien con tal o cual, vende sus principios. Y que la iglesia, en vez de convertirse en un lugar que imparte la palabra de Dios y que predica a Jesucristo para que le den ciertas y determinadas cosas, entonces venden sus principios. Yo les voy a decir algo, tarde o temprano, eso va a traer una consecuencia. Pero nosotros hemos determinado, y escúchame bien, Centro Cristiano Pentecostal, hemos determinado que los principios no se venden. Y además,
Y además, el Señor nos ha respaldado. Porque cuando yo digo, ¿sabes qué? Compramos, en serio, y sin enchufe. Bueno, hay mucho enchufe aquí, pero son para otra cosa. Sin marcha. Y lo voy a decir, no importa. Después todos ustedes oran por mí toda la noche, todo el día y toda la mañana. No importa, hay que decirlo. Sin vender los principios. Porque aquí quien se monta y quien predica o se predica es a Jesucristo. Y es más, otra cosa que les voy a decir. En la cuarta, pedían, ¿verdad? Muchas iglesias, y gloria a Dios por eso. Yo no estoy en contra de eso. Es más, estoy rogando que pudiésemos, ¿verdad?, recibir esas ayudas que las iglesias recibían en la Cuarta del Norte. Solo que no eran de ningún gobierno, eran de otras iglesias. Bueno, y aquí debo decir, nosotros en pandemia el sistema de luz y de cable, el tablero se quemó. O creo que sí, pasó algo de eso. Y el dinero, yo llamé al norte a un amigo de Máximo y me dieron, les voy a decir cuánto me dieron y no me dieron más, ojo. Me dieron $3,000 que era lo que había que gastar y todo lo gastamos ahí. Pero lo que yo quiero decirle, eso está claro, quedó claro eso, ¿verdad? No es que yo estoy en contra de eso. Pero lo que yo quiero decirle, y después de eso, ya. Porque con lo que nos iban a ayudar, ellos también tuvieron que cerrar iglesias allá por cuestión pandemia. Y Dios nunca nos dejó avergonzados. Es lo que yo quiero decirles. No es que no podemos recibir, ojo con eso, pero nunca vendiendo los principios. Pero lo que yo quiero decirles es que en medio de la peor situación, Dios nunca, jamás nos dejó avergonzados. Y yo tengo que decir esto bien alto. ¿Sabes por qué? Porque es que ¿en quién hemos creído? Y sí, yo sé que yo el otro día les dije, pero ayúdenme y se los voy a seguir diciendo. ¿Oyeron? Porque ha salido todo de nosotros. Lo más poderoso es que ha salido de nosotros. No ha salido de otra parte, es de nosotros. Eres tú el canal de bendición. Eres tú el árbol que da fruto. Eres tú. O sea, no podemos negar tampoco que mucha de la comida que repartimos en pandemia fue del norte. Gloria a Dios por el norte. Pero no vendiendo los principios a ningún gobierno. Esas fueron iglesias, hermanos que nos conocían, que conocían a otros hermanos y nosotros entramos en el paquete, gloria a Dios. ¿Eso se entiende lo que estoy diciendo? Sí, ¿verdad? No es que ahorita yo voy a decir, ay no, si a usted alguien del norte, del sur, del este, del oeste, le quiere firmar un cheque para la iglesia, recibe. O le quiere firmar un cheque para usted, no importa, está bien. O sea, pero Dios, de donde sea, sin vender los principios. Sin vender los principios. Sin tener que poner cosas aquí que hagan alusión a algo que no sea la Biblia y Jesucristo. ¿Sí? A eso me refiero. Es a lo que quiero referirme. Pero todos nosotros, Dios nos ha usado, escúchame, y te va a seguir usando para bendecir. Por eso es que yo te digo, y tomo la frase, y copio la frase de otro lado, móntate en la ola. Móntate en la ola, porque aquí la ola está arriba ahora. Y no es pura bomba y poco chicle, aquí es unción, poder, gloria de Dios. ¿Para qué? Mira, ¿para qué?
Ay, sí, porque nosotros tenemos lo mejor, porque nosotros... No, para que el nombre de Cristo Jesús sea exaltado. Yo quiero decirte que el único propósito por el cual Dios te bendice, porque Dios te va a seguir bendiciendo, es para que tú uses todo lo que tú tienes para la gloria de Dios. Es para que tú uses todo lo que tú sabes para la gloria de Dios. Pero eres tú. Tenemos que dejar ese espíritu de que ay, que me den, ay, que me ayuden. No, yo soy. Y ¿sabes qué? Yo soy la pastora que te dice que cuando tú das para la gloria de Dios, Dios te bendice. A mí me toca eso, a ti te toca otra cosa. Ahora, ¿a qué quiero llevarlos yo? Vamos a seguir en Jeremías. Teniendo claro estos principios, teniendo claro qué sucedió allá. Dios los bendijo. En medio del juicio, Dios los bendijo. Porque ellos no vendieron sus principios. Y el Señor les dice en el verso 4, a través del profeta Jeremías, a los que están en Babilonia, a los que están en medio de la ciudad del juicio, les dice, edificad casas, establezcanse. Espera que Nabucodonosor te baje el recurso para que tú puedas edificar tu casa. ¿Dijo eso? ¿Quién tenía que edificarlo? Ellos. Edificar implica un esfuerzo, un trabajo. Edifica tú tu casa. No, que tenemos que recoger firma, que hay que hacer esto, hay que hacer... No. Yo les digo hoy, en el nombre de Cristo Jesús, todo papá, toda mamá, todo jefe de familia, toda persona que sea un hijo de Dios, tiene la responsabilidad de agarrarse de Dios y de hacer con su vida, ¿verdad?, algo que sea para la gloria de Dios, de hacer de su vida un árbol que dé frutos. Y eso no se trata, ellos no se pusieron una señora en el nombre de Jesús. Ahora que se edifique la casa, Padre, ahora yo te pido que mandes tus ángeles, Señor, que ellos agarren las palas. Que no, como hay algunas mujeres que dicen, ay no, yo me voy a alabar al Señor, yo voy a ir a la iglesia, yo voy a orar y mi Señor que se encargue del marido. Bueno, señora, se va a encargar una señora de su marido. O una señorita, que es peor. Y al revés es lo mismo. O lo contrario, es lo mismo. Edifica tu casa. Dile al que está al lado, edifica tu casa. Eres tú. Edifiquen sus casas. Eso implicaba que ellos tenían que trabajar, que ellos tenían que ser, digamos, parte de la economía del lugar. Y para ser parte de la economía del lugar, en cualquier área que puedas trabajar o desarrollarte, tienes que ser experto en lo que hagas. Aunque sea barriendo, sea el mejor barredor. Aunque sea haciendo empanadas, que las mejores empanadas sean las tuyas, para que todo el mundo quiera comprarte las empanadas. No, es que yo no necesito estudiar teniendo la oportunidad, porque yo sé que hay gente que no ha tenido la oportunidad. Pero hay gente que teniendo la oportunidad y la cabeza bien puesta, ay, no, es que me da mucha flojera. No. Si tienes la oportunidad de desarrollarte, de aprender ese don que Dios te ha dado. Mire, dicen mucha gente que tarde o temprano la disciplina vence al talento. Eso es un principio bíblico. Y eso lo repiten mucha gente en muchos lugares, pero es verdad. No se trata tanto de los dones o las destrezas que yo tenga. No se trata tanto de lo bueno que yo sea haciendo algo. Se trata de que tú eso bueno te prepares aún mejor. ¿Ves? Te prepares, busques, desarrolles. ¿Para qué? Para que lo que edifiques sea excelente. Para que lo que tú hagas sea excelente. ¿Qué es lo que Dios te ha puesto a hacer? ¿Cuál es tu destreza manual? ¿Cuál es tu don para desarrollar ideas? No sé. Descúbrelo tú lo sabes.
Hay gente aquí que saben que las tortas le quedan buenísimas y ya son chefs profesionales. Gloria a Dios, bastante, espero los diezmos, ¿viste? Bastante plata que puedes ganar con eso. ¿Por qué? No, bueno, yo sé hacer torta y como yo sé hacer torta, ya yo no voy a esforzarme más. No, tú sabes que cada vez para hacer una simple torta hay más técnicas que se utilizan y resulta que con una técnica que vino de Francia y vino de no sé dónde, resulta que cocinas hasta mejor que mi mamá. Y para mí, la mejor comida es la de mi mamá. Pero resulta, ¿y qué tiene esto? Ah, es que está estudiando, es profesional, se graduó de chef. Es así, ¿no? Chef. Chef pastelero, chef repostero, no sé, pero hay un título. O de lo que sea que tú hagas. Y hermanos, tenemos que estimular a nuestros niños y cuidarlos y hacer un esfuerzo para que ellos puedan estudiar. Hay que canalizarlos para que puedan estudiar y ser los mejores y esforzarse sin dejar de servir a Dios, porque sí se puede. Edifiquen casas, habítenlas. Habiten, mire, esta no solo dice edifica, sino habita. O sea, toma tu puesto, toma tu lugar. Lo que tú hagas, habítalo. Toma tu posición. Bueno, yo me casé, gloria a Dios, ya yo tengo un esposo, una esposa, ya edificamos esta casa. Ah, ahora es que viene lo bueno. Ahora es que vas a saber. Toma tu lugar, toma el lugar que Dios te ha dado. En cualquiera de los roles que tú tengas, toma tu posición. Eso es, habítalo. Y planta huertos. ¿Qué quiere decir? Bueno, no, ya yo lo edifiqué, ya yo lo habité, ahora me voy a echar aire. No. Planta huerto. ¿Ha plantado algo alguna vez en su vida? Yo planté una semillita que no la planté yo, la plantó mi papá. Una semillita de albahaca. Ay, no, eso era un trabajo. Eso me daba un trabajo mantener la albahaca esa linda. Un trabajo. No, que le pega el sol así, que tienes que ver, que no le eches agua en la mañana, no le eches agua a las 10, que tienes que echarle agua a las 6 de la mañana, o sea, toda una técnica. Bueno, ¿qué pasó con la mata? Se murió. Le dije a mi papá, mira, o la vienes a cuidar tú, o te la llevas y me traes la hojita de albahaca. Ahora, ¿qué implica eso? Claro que tuve flojera de dedicarme a la plantita, porque todo tiene una forma, una manera, una técnica, una estrategia. Imagínate yo, ahora planta, en el nombre de Jesús, revive ahora, todos los días ahí, te reprendo demonio de, ¿cómo se llamaría ese demonio? De destrucción y sequedad de planta, ahora. Lo máximo que puede hacer el Señor por mí es decirme, mire mija, agarra un vaso de agua a las 6 de la mañana y échaselo. Cambia la plantica, que le pegue el sol así, así. O sea, implica un trabajo, un esfuerzo. El destino es excavar. ¿Lo están viendo? Excavar implica un esfuerzo. Planta huertos. Edifica, habita, trabaja, planta, y come. Lo que pasa es que nosotros solo queremos comer el fruto, cuando todo está hecho maravilloso. Aquí van a ver ustedes mucha gente cuando paguemos completo. A uno le dije, sí, tú vas a venir, a un amigo mío por ahí. Sí, claro, tú vas a venir a querer predicar cuando yo haya pagado el último dólar, ¿verdad? Se echó a reír. Porque todo el mundo quiere comer el fruto, pero nadie quiere trabajar. Lo mismo, todo el mundo quiere la bendición de Dios. Sí, Señor, dame, pastora, óreme ahora, únjame. Hágame así a la cabeza. Bueno, mira, yo fascinada. Ven que te hago.
Pero si tú no te paras de ahí a comprometerte con Cristo, a comprometerte a exaltar con todo lo que tú eres, con todo lo que tú sabes, a exaltar a Jesucristo, puedes venir de domingo a domingo, eso sí, el próximo domingo una ofrenda doble, porque que sirva para algo la jamaqueada que te doy, ¿me entiendes? Porque es que no entendemos cómo Dios hizo las cosas. Dios nos da la fuerza para edificar. Dios nos da la fuerza para trabajar. Dios nos da la fuerza para que nos plantemos firmes, para que no vendamos nuestros principios y que edifiquemos, trabajemos conforme a su principio. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo y entonces vamos a comer y entonces nos vamos a deleitar y entonces vamos a dar gloria a Dios que nos dio la fuerza, que nos dio la visión. Yo oro, Señor, que tengan visión de lo que ellos pueden lograr, que tengan visión de lo que tú puedes hacer con ellos, que tengan visión, que se abran esos ojos en el nombre de Jesús, porque todos y cada uno de nosotros, todos y cada uno de nosotros fue escogido por Dios. Fue escogido para plantarse en los ríos de agua viva. Fue escogido para que crezca como un árbol. Pero un árbol no que sea bonito, un árbol que dé fruto. Y que dé fruto en abundancia. Edifica casa, habita la casa, planta huertos, come del fruto. Pero después dice: cásense, casaos y engendrad hijos e hijas. Cásense, cásense. Si yo ahora digo, párense todos los que quieran casarse, los voy a ungir porque ahora mismo. Miren, cásense. El Señor dio un mandato desde el Génesis. Dio un mandato y dijo: ustedes tienen que llenar la tierra, tienen que sojuzgarla, pero tienen que fructificar. Tienen que llenar la tierra. ¿Cómo iban a hacer eso? Bueno, reproduciendo la especie humana, reproduciéndose. Nosotros, y sobre todo el pensamiento, sobre todo de este lado del mundo, diferente de los árabes, por ejemplo, que nosotros ahora lo que queremos es tener menos hijos. Es la tendencia, ¿no? No hablo de nosotros personalmente, pero la tendencia es: los hijos molestan, los niños son un fastidio, los niños no dejan que la mujer se desarrolle. Ese es el pensamiento. ¿Ah? Si quieres darle tu amor a alguien, cómprate una mascota. Bueno, pero ¿qué sucede con eso? Nada malo en tener una mascota, pero ¿qué sucede con eso? Que cuando no tenemos una generación sobre la cual influimos, tengas hijos o no, porque tampoco se trata, porque hay gente soltera que yo les voy a decir, por favor, si el Señor, y no hablo de jovencitos de 25 años para abajo o de 30 para abajo que nunca se han casado, pero si ya usted se casó, si ya se quedó como se quedó, tenga cuidado, porque lo que se va a buscar es un problema. ¿Me oyó? Ok. Ojo, no hablo, tú te tienes que casar, tú también. Todas las muchachitas aquí se tienen que casar. Voy a celebrar muchos matrimonios. ¿Ok? Tú también cuando sea el tiempo, ojo. Pero, ¿qué implica entonces? Cásense, engendren hijos. Bueno, implica que Dios le dio al ser humano la potencialidad de fructificar su especie o de reproducirse en su especie, pero no solo para que se reprodujeran como los conejos, y lanzamos los muchachitos por aquí, por allá, como silvestres. No. Dice: cásense, engendren hijos e hijas, y acuérdate de lo que te dije arriba, edifica. ¿Para qué tenemos hijos e hijas? Ese hijo, esa hija que tú tienes, y esa persona sobre la cual Dios te ha dado capacidad de influenciar, ¿es para qué? Es para que tú la cuides, la protejas, imprimas la imagen de Dios desde tu imagen. No me malinterprete lo que estoy diciendo.
todo papá y toda mamá, todo cristiano que tiene a Cristo, por eso es cristiano, en su corazón, debe primero desarrollar la imagen de Dios, debe hacerla florecer. ¿Cómo se hace eso? Amando a Jesús, conociendo a Jesús, yendo a su palabra, conociendo y amando a Jesús, teniendo comunión con Jesús. Pero al mismo tiempo, cásense, engendren hijos. Es decir, y al final les dice, voy a leer todo, dice: cásense, engendren hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijas e hijos y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. ¿Qué está pasando en Europa? En Europa está llena o se está llenando de árabes, que se cree que nada en contra de los árabes, ojo, pero los árabes entendieron que ellos tenían que fructificarse y ellos están fructificándose desde tiempos inmemoriales, están cuidando a sus niños y están invadiendo el mundo. Diferente de nosotros. En Europa hay un gran problema porque se cree que de aquí a pocos años los europeos ya no van a ser europeos. Y si nosotros nos descuidamos, los venezolanos ya van a ser chinos o árabes también. ¿Por qué? Porque la familia, escúcheme, invertir en las próximas generaciones, invertir su vida en las próximas generaciones, eso le da poder a una raza. Eso le da poder a un gentilicio. Ahora, ¿quiénes somos nosotros? Hijos de Dios. Somos cristianos. Nuestra nacionalidad, dice la palabra, síganme en la idea, nuestra nacionalidad, dice la palabra, nuestra ciudadanía, ¿está en dónde? En el reino de los cielos. ¿Cuál es nuestro deber como hijos de Dios, como cristianos? ¿Sabes qué? Engendrar hijos espirituales, imprimir la imagen de Dios en otros, pero no solamente eso, cuidar, multiplicarnos, porque de aquí a poco lo que tiene que ser Venezuela es cristiana completamente. Pero, y todos los que están acá que tienen hijos, ¿quién tiene hijos que mandó allá al otro lado del salón? Hermanos, tienen la responsabilidad de hacer que esos muchachitos sean cristianos para Cristo, para la gloria de Dios. Y los demás tienen tenemos la responsabilidad de levantar una generación de cristianos, hijos espirituales, hijos que cuidemos, pero los hijos hay que cuidarlos, las almas. Implica, cuida un alma para Jesucristo, cada uno gana uno y lo cuida. Amén. ¿Para qué? Para que no se disminuyan. ¿Sabe? El número de cristianos, eso tiene que ir en dos. Es un camino desarrollado de dos formas. Voy a decir eso. La familia cristiana, ¿quién tiene hijos? Hay gente que respiró y tiene hijos y ya, y gloria a Dios. Cuida a esos niños para Jesucristo. Cuida a tu marido para Jesucristo. Cuida a tu gente para Jesucristo. Tú tienes que ser el testimonio de Dios, el testimonio viviente. No que le diga, cuidado que te vas a ir para el infierno si no vienes para la iglesia. No, así no se hace. Así no se hace. Cuidado que te vas a quemar en la quinta paila en el infierno si no me haces caso, muchacho bruto. Así tampoco se hace. ¿Qué más le decían a ustedes? ¿O qué más dicen ustedes? Cuidado. O yo conozco a alguien. Rogercito, Santiago y Josué. Ahora no molesten porque yo voy a hacer una rueda de oración con Yosmar y Roger. Ahora, esos son los tres chamodillos, los tres hijos. Ahora no molesten. Vayan a ver con quién juegan, vayan para la calle porque yo vine la Santa Pastora a poner orden en este hogar. Y necesitamos paz y tranquilidad para nosotros orar. Así que Roger y Yosmar, ve a ver que si votan a los niñitos que se vayan a jugar con la muchachita allá en el patio. No, y nosotros orando porque nosotros somos los líderes de la iglesia de Jesucristo.
¿Qué va a pasar? Con los muchachitos va a pasar cualquier cosa menos que van a hacer para el Señor. Pero si nosotros oramos, si nosotros reprendimos los diablos y todo, mira, nombre por nombre, hicimos la cartografía espiritual. Del Génesis al Apocalipsis, declaramos, ahora, fuera. Es que ahí hay demasiado demonios, que no fue suficiente. No, Señor, lo que hay demasiada estupidez de su parte. Y de quien los invitó ahora también. Gracias por ese aplauso. Eso merece 3 aplausos. Roger dice, no, es que yo he orado toda la noche, váyanse con su mamá a la iglesia, porque yo voy a descansar hoy. Y todos los domingos Roger quiere descansar. Y los muchachitos, vayan, ustedes son los hombres ahorita de esta casa, vayan con su mamá para la iglesia. Y él nunca viene a la iglesia, o viene cuando, bueno, para la cena del Señor. Hoy van a ungir, vamos todos para la iglesia, vamos. ¿Ah? Descuidó la viña, ok. Entonces, ¿qué va a pasar? Pero yo fui para que me ungieran. Y yo fui para la cena del Señor. Y yo fui, es más, yo fui cuando hicimos así. Y hasta me dolió la espalda por hacer tanto así, ¿no? Hasta fui. Pero ¿y qué pasó? Señor, no pasó nada. Porque esto no es un suceso, es un proceso. Esto es un proceso de vida. Esto es un testimonio de vida. Es que tú tienes que cuidar a esos muchachitos que Dios te dio. Él los tiene que cuidar, ellos los tienen que cuidar y dirigirlos hasta que ellos salgan de su casa. Luego que salgan de su casa, ellos deben seguir cubriéndolos en oración. Hay un límite en donde ya tú no le puedes decir a los muchachos, si se mantienen ellos mismos, porque mientras yo te mantenga y vivas en mi casa y estés bajo mi techo, son mis reglas. Gracias, amén. Pero hay un límite en donde ellos van a salir, se van a gerenciar ellos mismos, pero un papá, una mamá debe, espiritualmente hablando, debe seguir orando por ellos. Ese es nuestro deber todavía, siempre, porque esos todavía son nuestros en oración, y que el Señor los dirija. Y que el Señor les abra esa mente. Bueno, entonces es mi responsabilidad. Y dije un camino de 2 maneras. Primero familia. Y luego, si no tengo hijos o ya no estoy en la edad para tener hijos, ¿cuál es mi responsabilidad como cristianos? Todos tenemos un círculo de influencia sobre alguien o sobre algunos. ¿Cómo los vamos a influenciar? ¿Qué van a ver? Tenemos que reproducirnos como cristianos. Tenemos que llevar el evangelio de Jesucristo con nuestras vidas y hacer crecer hijos para Dios, hijos para la gloria de Dios, de tal manera que no nos disminuyamos, de tal manera que tomemos fuerza. La familia que uno engendra, tanto físicamente como espiritualmente, es una fuerza. Es la fuerza, es la base. Eso de que la familia es la base de la sociedad es cierto, todavía sigue siendo cierto. Y es la base de las vidas que se van a seguir formando. Para que no se disminuyan. No tenemos que disminuirnos. Nuestros hijos para Cristo y nuestros amigos, nuestros familiares para Jesucristo. Tenemos el santo deber delante del Señor que en medio de una generación malvada y perversa, que en medio de una situación de juicio, Dios nos dice, hay esperanza para el que cree en mí y se para firme. Y hay bendición, pero edifica casa, edifica familia para que no se disminuyan. Y el verso 7 dice, procuren la paz. Procuren la paz de la ciudad. Pero si ese Nabucodonosor es un perverso hijo del diablo, que él, etcétera, 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 etcétera. Procuren la paz de la ciudad. Lo cual no quiere decir estar de acuerdo con todo. Pero la Biblia nos da ciertas formas de actuar.
Mire, si yo, primero, creo firmemente en el poder de la oración. La iglesia tiene poder cuando se une a orar por la ciudad, por la nación. Sí tenemos poder y Dios sí está haciendo. Porque en medio de situaciones difíciles, el Señor nos ha sacado hacia adelante. En el nombre de Jesús. Y eso es por tantos y tantos cristianos que permanecemos orando por la paz de esta nación. Todavía la Biblia dice, oren por sus gobernantes. ¿Para qué? Para que puedan vivir quieta y reposadamente. Ahora, yo no voy a orar por mis gobernantes, subrayado de esta manera. Padre, bendícelo, porque esos son los siervos de Dios que tú has puesto en eminencia, en el nombre de... No. A menos que se arrepienten de todos sus pecados y de las barbaridades que han hecho. No, Señor, ten misericordia de sus almas. Número 1, aunque cueste, ¿me entiendes? Ten misericordia de sus almas, revélate, porque ese es el deber cristiano. Segundo, atamos toda intención de maldad. Ellos pueden organizar lo que ellos quieran y hacer el chanchullo que ellos quieran y hasta le puede salir bien, pero en mis chicharrones no caen. ¿Me escucharon? Tú tienes que saber quién eres. Tú tienes que saber en qué reino habitas tú. Tú tienes que saber, tarde o temprano, una iglesia orando, tarde o temprano, una iglesia que de verdad no vende sus principios. Lo que pasa, mis hermanos, es que en esta nación también tenemos que orar por la iglesia que se vendió. También tenemos que orar por los líderes que se vendieron. Perdón, es así de simple. Porque cuando tú le estás prendiendo una vela a Santa Bárbara y yo lo estoy viendo y yo sé que tú entregaste cruzado 2 veces, 3 veces, 4 veces al Santo Negro primero, y yo digo, como ministro de Jesucristo, yo digo, el siervo de Dios que Dios ha puesto en esta nación. Más o menos, Señor, ¿usted no vio, no escuchó, no oyó? Eso es lo que está pasando aquí, de manera que tenemos que orar que Dios tenga misericordia de los que están en eminencia y ate toda intención de maldades del gobierno, átela. Ten misericordia de sus almas. Revélate, Señor, porque bueno, dicen que hasta Judas pudo, yo no estoy diciendo que Judas se fue para el cielo, pudo haber tenido oportunidad, porque Dios lo tuvo con él hasta el último día, dándole quizás la oportunidad. Lo mismo, Sansón la regó feísimo, pero Dios, al final de sus días, Dios lo usó para la gloria de Dios y para bendición del pueblo. ¿Estamos entendiendo acá? Entonces, procuren la paz de ese lugar. ¿Cómo? Bueno, orando por los que están en eminencia, para que Dios cuide sus almas, para que Dios cuide sus vidas, para que Dios se les revele, pero que se ate, que sea atado, que sea confundido toda intención de maldad en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, que sus planes perversos en contra de la nación, en contra de los venezolanos, en contra de los que sufren. Padre, no permitas que los que sufren, Padre, sean afectados todavía más. En el nombre de Jesús, tú tienes que orar así. Se tiene que levantar una iglesia de guerra en oración de esa manera. Y cuando yo tengo la oportunidad de bendecir al que sufre, yo lo hago. Cuando yo tengo la oportunidad de levantarme e ir en contra de principios que están en contra de la palabra de Dios, yo me levanto y declaro lo que tengo que declarar en paz, pero lo hago. Entonces, yo creo, todavía tenemos que redoblar esa oración en el nombre de Jesús por nuestra nación. Pero en donde tú estás, si estás y trabajas en un colegio, no te robes los marcadores. No, pues esos son del gobierno, esos hijos del diablo. Ellos no se merecen nada, vamos a llevarlo para la iglesia. No, estás robando. Lo que atas por un lado, el demonio que atas por un lado, lo estás desatando por el otro cuando estás robando. Es que eso se lo robé al impío, y ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, dice la vida.
Pero la Biblia dice que el ladrón se va para el infierno. Hasta Robin Hood, si no se arrepiente, va para el infierno. Procuren la paz de la ciudad, a la cual os hice transportar, y rogad por ella. Roguemos por nuestra nación. Roguemos por nuestra nación. Roguemos por ella, Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Lo leyó? En su paz ustedes van a tener paz. Sigue diciendo, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Por favor, no se dejen engañar por los profetas que están entre vosotros, ni por vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. No, ahora es el tiempo de la mujer levantarse como cabeza. ¿Como cabeza de qué, Señor? Cabeza de ajo. Seguimos predicando, declarar, y yo me paro enfrente de todas las mujeres que yo tengo que hablar. Yo digo, mira, yo soy requete pastora, caramba. Pero mientras estuve casada y que mi pastor era mi esposo, estuve bien sujeta, caramba también. Y que por misericordia de Dios, Dios me llamó al ministerio. Y una de las cosas que ¿sabes qué dicen mucho? Y con lo cual estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo, porque hay muchas mujeres de Dios. Por ejemplo, ustedes saben que a mí me encanta Joyce Meyer o la pastora Wanda Rolón también. Son ejemplos de mujeres que están casadas, pero sus esposos las apoyan 100% para que ellas sean la cabeza del ministerio, no de la casa. El hombre es la cabeza del hogar. Y aquí seguimos predicando eso. El hombre es la cabeza del hogar. Si usted quiere mandarse a usted misma, no se case, señora. Así de simple. Como yo me quiero mandar a mí misma ahora, que esto está bueno. No se case. Si quieren seguir siendo las mujeres que dominan y que mandan, no se casen ya. Y se mandan a ustedes mismas y a quien tengan a su cargo. Pero el hombre es la cabeza del hogar. El hombre está puesto por Dios para que sea la cabeza de la familia. Eso dice la Biblia, ese es el diseño perfecto. Y el ministerio Dios se lo da a quien quiere. Entonces, no se dejen engañar. No se dejen engañar. Cristo viene por una iglesia santa. Aunque ahora se está levantando, desde hace mucho tiempo, se está levantando toda una predicación que dice, ¿sabes qué? Tú puedes hacer lo que tú quieras porque el Señor ya te perdonó los pecados pasados, presente y futuro. Así que vive la vida loca en el nombre de Cristo Jesús y cree en el Señor Jesucristo. Ven a la iglesia, da los diezmos y haz lo que tú quieras porque si el Señor ya te salvó. ¡Mentira! ¿En dónde vas a dejar el texto que dice no descuides una salvación tan grande? ¿En dónde vas a dejar el texto que dice sin santidad nadie verá al Señor? Y yo quiero verlo. Sin santidad nadie verá al Señor. No se dejen engañar, porque falsamente profetizan. Mira, profetizan en mi nombre. No los envié yo, dice Jehová. Y fíjate, el verso 10 al 14, porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Ellos recibieron, después de 70 años, ellos recibieron un edicto de parte del rey para volver a sus tierras. Se cumplió literalmente esa palabra en la historia de Israel. Pero también esto nos dice a nosotros que hay un día en que el Señor, cuando se cumpla el tiempo de Dios, hay un día en que el Señor nos va a levantar de esta tierra. Hay un día en que vamos a entrar perfectamente a nuestra tierra prometida, que es para siempre y por siempre estar con el Señor. Hay un tiempo y se va a cumplir el tiempo.
El tiempo se va a cumplir y está más cerca que antes. Y el Señor nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque ustedes me buscan de todo vuestro corazón. El destino que nos queda es buscar al Señor de todo nuestro corazón. El destino que nos queda para edificar, para construir, para levantarnos como pueblo de Dios en esta nación, es excavar en las profundidades de las promesas. Es ver y recibir todos los tesoros, escudriñar. Alguien me está escuchando acá. Escudriñar los tesoros que nosotros tenemos en las promesas de Dios, porque hoy más que nunca tenemos que pararnos firmes en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién cree esta palabra? ¿Quién recibe esta palabra? Ponte de pie en el nombre de Cristo Jesús y dale un buen aplauso al Señor. Dale un buen aplauso al Señor. Y si has recibido esta palabra, dile: Señor, yo la recibo en el nombre de Cristo. Yo recibo en el nombre de Jesús esta palabra. Vamos, empieza a orar y dile: Señor, yo quiero edificar, yo quiero levantarme y edificar, yo quiero buscarte y buscarte de todo mi corazón. Vamos, ¿quién le dice al Señor hoy? Señor, hoy es un compromiso que yo recibo ese destino que es profundizar, ese destino que es excavar en el nombre que es sobre todo nombre, buscar más de tu gloria, buscar más de tu presencia, buscar, Señor, buscar. Vamos, iglesia, levanta por unos minutos tu voz. Dile: Señor, queremos buscarte, queremos recibir más de ti. Recibimos en el nombre de Jesús. ¿Quién recibe esta palabra? Aleluya. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén en el nombre de Jesús? ¿Quién se levanta y dice: gloria a Dios? Somos nosotros, Señor. Somos nosotros, Señor, que nos vamos a levantar en medio de esta situación de juicio, en medio de esta ciudad perversa, en medio de todo lo malo que puede pasar. Somos nosotros que vamos a profundizar en ti. Vamos a buscarte de todo nuestro corazón para edificar casa para Jehová, para edificar vidas para Jehová, para edificar familias para el Señor. Dile: Señor, yo voy a edificar mi familia para ti. Vamos, dile: Señor, yo voy a edificar mi vida y mi familia para ti. Yo voy a edificar mi vida y mi familia para ti. Yo no los oigo, iglesia. Por unos minutos, levanta tu voz y clama esta palabra. Padre, somos nosotros. Padre, somos nosotros. Padre, somos nosotros. Que ahora en el nombre que es sobre todo nombre, recibas fuerza, recibas unción, recibas el poder del Espíritu Santo. Abre los cielos, Señor. Toca, Padre, toca. Derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, necesitamos tu fuerza, Señor. Necesitamos tu fuerza. Dile al Espíritu Santo: necesito tu fuerza, necesito tu fuerza. Obra milagros, Señor, en nuestras vidas. Obra maravillas en nuestras vidas. Obra maravillas en nuestra tierra, Padre. Ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, te lo suplicamos, Padre. Te lo pedimos, Señor. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor, gracias. Gloria a Dios, gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya.